Y yo no sé qué me va a decir un judío que proviene por historia familiar del mundo, yo diría de los judíos agnósticos, ateos, de la izquierda, respecto de las fuerzas del cielo. Porque, mire, creer o reventar. Si hace un año alguien le preguntaba cómo veía la Argentina, diría muy complicada. No es que hoy estemos justamente, bueno, en el paraíso, pero este gobierno de Javier Milei, a los cuales poco les daban de crédito, gente que no tenía ninguna experiencia en la administración pública, bueno, presenta algunos datos, sobre todo en la macroeconomía, que parecen entusiasmar, y se le dio además que las estrellas, la conjunción de los planetas, incluso lo favorecen con una elección que todos esperaban en Estados Unidos. Ahora se va a encontrar, es la gran figura invitada en Mar-a-Lago. Sergio Berenstein, buen día, ¿cómo le va? Abrazo muy grande, un gusto enorme. ¿Cómo estamos? Bien, ¿y qué me dice usted? No descarto que haya fuerzas del cielo, aunque no es obviamente mi expertise. Yo creo que hay algunos motivos políticos para explicar esto, ¿no? En primer lugar, yo diría, el presidente hizo cosas que no hizo nunca nadie en la Argentina y la sociedad no solamente lo tolera, sino que lo apoya. Una parte, por supuesto, no toda, ¿no? Pero la convicción por lo fiscal nunca la hemos tenido, nunca hubo una corrección de este tamaño en esta velocidad. Y los resultados son positivos, están a la vista y son una lección para el resto del sistema político, ¿no? Es decir, hacer las cosas bien, bueno, paga. Y esto creo que es un mensaje y un aprendizaje para todos, ¿no? Segundo punto, yo creo que el presidente mostró más habilidad política de lo que muchos suponíamos, tal vez no con los métodos tradicionales, tal vez él muchas veces juega al fleje o un poquitito más allá del fleje, sobre todo en su vínculo con los medios de comunicación, en su lenguaje a veces un poco soez. No son los modos tal vez típicos de una democracia constitucional, eh, pero le sirvieron, fueron efectivos y le permitieron mantener el apoyo de un segmento importante de la sociedad que está todavía, ¿no? Experimentando un enojo enorme con las formas tradicionales de hacer política donde se mezclan los modos de respeto y las formas más tradicionales de la democracia con un fracaso económico estrepitoso, ¿no? Y de gestión. Yo creo que hay que separar las pajas del trigo, pero tal vez no estamos a tiempo todavía para eso y se mezcla un poquito todo, ¿no? Respecto del triunfo de Donald Trump, por supuesto le conviene al presidente Milei, tiene un vínculo personal que quedó demostrado estos días, hay cierta afinidad a pesar de diferencias ideológicas muy significativas. Milei cree en el libre comercio, Trump es proteccionista, Milei apoya a Ucrania, Trump la quiere entregar a Rusia. Hay diferencias no menores, pero hay cierta afinidad respecto al rechazo a lo progre, al mundo woke, se llama esto en inglés. Pero básicamente es toda la ideología de género, la cuestión medioambiental, las exageraciones absurdas en materia de regulación, toda esta cosa políticamente correcta que terminó, lamentablemente o no, porque yo creo que hay cosas que son rescatables de esa narrativa, pero que terminó hartando a la sociedad, incluyéndome en algunos aspectos, ¿no? Entonces, digamos, si gente que supuestamente como yo viene de una sensibilidad, no sé si de izquierda, pero digamos, menchevique, para ponerlo como diría mi abuelo, ¿no? Reacciona negativamente a cierta saturación, ¿no? Del discurso progre. Imagínate a alguien más conservador, más de derecha. Yo eso lo entiendo, obviamente, y comparto parte de esa reacción, ¿no? Ahora, lo más interesante aquí, me parece, es cómo sigue esto, porque hay un riesgo muy grande y es creértela, ¿no? Hay un riesgo grande y es la soberbia, es, digamos, lo que está viviendo el gobierno en estas horas, ¿no? Una sensación de que le sale todo bien. Mira, Miguel, si no frenás en ninguna esquina, ¿no? Si no bajás la velocidad en la curva, te la vas a poner, ¿no? Y yo creo que justamente cuando te va bien es el momento de entender
que tenés que frenar un poco la mano y ser más prudente. Gran mensaje para Balcarce, me parece sobre todo. Cuando crees en las fuerzas del cielo, es cuando se te pide bajar un poco más y entender que sos simplemente alguien con las limitaciones que te pueden en cualquier momento cambiar las fichas. Y es la soberbia muy mala consejera en la vida y en la política ni hablar. Qué Así es. importante mensaje. Y en un mundo no tradicional, que es lo que de alguna manera estás diciendo, liderazgos no tradicionales, ¿no? El de Milei en la Argentina, el de Trump, que ya era conocido, pero tampoco es de ese mundo políticamente correcto, en un momento de transformación de todo, ¿no? Estamos todos asistiendo a eso. Ahora, algunos aspectos además se le dan aquí en la política interna. Hoy vamos a tener la sentencia, la confirmación, dicen muchos, de la sentencia Cristina Kirchner, asumida como la líder de la oposición, del justicialismo. ¿Cómo ves eso? Yo tengo la sensación de que Cristina, si no hubiese enfrentado, si no estuviera enfrentando una situación judicial tan compleja, tal vez no tendría tanta vocación de liderar el PJ, ¿no? Eh, un aparato político al cual ella siempre rechazó, nunca se sintió cómoda. Y toda esta campaña que ha hecho, más que mostrar su potencial, muestra su debilidad, ¿no? Conocemos muchos dirigentes que hacen política por sus causas judiciales, incluyendo, ¿no?, en América Latina, el propio Trump, que ahora con su presidencia, por unos fallos de la Corte y por una tradición del Departamento de Justicia, las investigaciones se frenan, se paralizan. Algunos creen que el propio Netanyahu, ¿no?, tiene esa vocación por la política justamente por los problemas legales que enfrenta. Lo hemos visto en Brasil, ni hablar con Lula, ¿no? El propio Sarkozy, le salió mal a él, pero seguía en política precisamente por las causas judiciales. Con lo cual, digo, no es algo nuevo. Mi impresión es que, bueno, vos podés hacer política, pero contra la ley de gravedad es difícil pelearla, y el kirchnerismo niega que haya una causa justa, que haya un juicio que fue riguroso, pero lo que nos hemos tomado el trabajo de leer un poquito la causa, sin ser abogado, ¿no?, o escuchar las argumentaciones, sobre todo del fiscal, fueron muy contundentes, ¿no? Y en todo caso tenés que demostrar que esas pruebas no son suficientes, o que no son reales, pero nadie hizo eso, ¿no? Se trata de politizar con esta cosa del lawfare sin responder a las acusaciones, ¿no? Y yo creo que ahí me hacía acordar a la secundaria cuando, ¿te acordás? Uno decía, este profesor no me quiere, tiene algo contra mí, pero vos tampoco estudiaste, entonces si te va mal y no sabes responder las preguntas, puede ser que tenga inquina contra vos, pero tiene justificación porque no estudiás, ¿no? Sí. Algo de eso hay aquí, ¿no? Hay todo, y hay esta negación, como decís, de los hechos que son tan groseros y están tan claramente demostrados. Pero bueno, es parte de nuestro folclore, pero el gobierno está en un momento interesante. Esto del dato de la inflación, es verdad que no sos economista, pero tenés ahí también esto. La gente hoy, Sergio, ¿qué siente cuando están midiendo respecto de la baja de la inflación, de la marcha de la economía, de lo que le pasa en el bolsillo al señor y señora que sigue aguantando, que le hablan de grandes cosas en términos de la economía macro, pero en lo micro no llega a final de mes? ¿Cómo ves esa reacción social entre lo que se plantea como expectativa y la realidad cotidiana? Publicamos con Eduardo Condalesio, que es judío, a pesar del apellido italiano, es judío. No le cuentes a nadie que hasta ahora estábamos bien. Saludos. Él y Nora, la esposa. Publicamos una encuesta Somos muy grande. muchos más de los que algunos creen. Sí, Para bien y para mal. para bien y para mal, te voy a decir. En este caso, para bien, ¿no? Así es. Publicamos un sondeo que es el humor, es una especie de encuesta sistemática que hacemos todos los meses, Sí. a la misma fecha. Sí. Es muy rigurosa y te permite ver tendencias, ¿no? Y ahí lo que ves es que la gente tiene una ponderación de la situación actual bastante sofisticada, porque entiende que las cosas no están bien,
pero tiene expectativa positiva respecto al año próximo, ¿no? Entonces hay como una sensación de que en la medida que la inflación siga bajando, por más que no lo sentís en el bolsillo aún, ves por ahí un poquitito más de actividad económica. Los que nos escuchan o ven y están mirando la facturación de septiembre, octubre, es como que quiere recuperar, ganás menos guita que el año pasado, pero hay un poquitito más de movimiento, es como que da poquito la cosa que quiere salir, ¿no? No te alcanza para sentirte mejor, pero tener la expectativa que puede ir mejor, ¿no? Ujú. En la economía las expectativas son muy importantes, entonces yo creo que ahí hay una de las claves, ¿no?, de todo esto. Y en esa expectativa, ¿te parece que también los jugadores que tienen que invertir, tanto los locales como los extranjeros, están viendo realmente que es el momento o todavía esperan? Hay de todo, ¿no? Hay sectores donde ya ves decisiones de inversión interesantísimas. El famoso RI, ¿te acuerdas de este régimen de incentivo a grandes inversiones? Está ya generando buenas noticias, sobre todo en minería, ¿eh? Se anunció ayer una inversión de casi $1.000 millones en minería de oro. El cobre se va a convertir en un material fundamental por la transición energética. Eh, por supuesto, el litio, a pesar de que bajó el precio, sigue siendo importante. Ujú. Ahí, junto con Vaca Muerta, también tenés una dinámica que va más allá de los cambios macroeconómicos, porque la energía iba a tener demanda y eso iba a andar bien. Imagínate que Vaca Muerta se desarrolló en medio de la peor crisis de Argentina en los últimos 15 años. Si hubiese tenido condiciones ideales de inversión, hoy seríamos un país petrolero en serio, o gasífero, no con riqueza petrolera, sino petrolero. Eso, en la medida que se mejore la macro, va a mejorar, va a andar muy, muy bien. Pero no genera todavía un efecto multiplicador que se sienta en las grandes ciudades, ¿no? Bien. Entonces aquí lo que tenés de a poquito es el crédito que está mejorando. Fíjate que cada vez hay más crédito en pesos. Ujú. Pues si es caro, sí es caro, pero hay crédito donde no había nada. Está de a poquito mejorando, muy de a poquito la construcción, gracias al blanqueo. Ujú. Están mejorando otros sectores que ves que es como que tratan, ¿no?, de sacar la cabeza, pero los salarios siguen atrasados, las jubilaciones siguen atrasadas y eso va a tardar en darse vuelta. And the last one. ¿Qué me dice de la incorporación, por un lado, de Gerardo Huerta como canciller y el nombramiento de Mr. Oxenford como el nuevo embajador en los Estados Unidos? También es un mensaje. Muy importante. Primero, bueno, habíamos hablado creo que la semana pasada o la anterior, y yo creo que es una ratificación de los criterios que usa Milei para designar gente. Él busca gente leal, gente muy afín, con la cual tenga empatía. Quiere un equipo integrado y coherente, homogéneo, ¿no? Ujú. A Trump está haciendo lo mismo, pero yo recordaba esta mañana una anécdota de Alfonsín, que en el primer gabinete, no sé si vos sos muy joven, pero Borrás, Germán López, ¿no?, el propio Greenspoon, le preguntaron críticamente, dijeron, pero doctor, usted tiene un gabinete, al final lo que hizo fue llevar a todos sus amigos al gobierno. Pero Alfonsín, con esa picardía que tenía, mira riéndose y dice, ¿y usted qué quiere? ¿Que lleve a mis enemigos? ¿No? Y algo parecido hace Milei, ¿no? Los políticos, cuando se sienten fuertes, designan a quienes más cómodos se sienten, después tienen que hacer concesiones y armar acuerdos y entregan, ¿no?, parte del gobierno, pues no tienen opción. Yo creo que Milei hoy justamente está armando, después de un tiempito, el gabinete más coherente con su visión, ¿no? No quiere ahí medias tintas. A mí no me gustaron las formas en las cuales la despidieron a Diana Mondino, que es un encanto de persona. Y aparte se jugó por Milei cuando Milei no tenía ninguna posibilidad de ser presidente, y esas cosas a mí, en mi entender, hay que valorarlas, pero el presidente es así, ¿no? Respecto de Oxenford, es un empresario súper exitoso, creador de 2 unicornios, no de uno. Unicornios son empresas que están valuadas en más de $1.000 millones. Una persona con excelentes conexiones con el mundo tecnológico, y ahí hay una clave, Miguel, porque lo que se viene en la Argentina es un intento de efectivamente mejorar la situación para inversiones distintas de las que estamos acostumbrados, ya no en commodities, en bienes primarios, sino en tecnología. Hay allí una persona que también es paisana, Demian Reidel, un físico del Balseiro, que es un doctorado en economía en Harvard,
que es el jefe de asesores del presidente Milei, que es un capo total, lo conozco mucho, es un tipo encantador, pero aparte de eso, brillante, que está insistiendo mucho, lo llevó al presidente de Silicon Valley, lo sentó con los principales empresarios del sector, y ahí la Argentina puede poner en valor el capital humano que tiene. Y eso sería maravilloso, ¿no? Así que yo creo que ahí, con Oxenford de embajador, la parte diplomática tradicional es el presidente hablando con Trump, o el ministro de Economía con sus vínculos, que también son excelentes, ¿no? Lo bueno es que Oxford no va a necesitar los viáticos como embajador y que como asesor ya dijo que Elon Musk dijo que lo va a asesorar. Digo, interesantísimo el panorama, sin duda. Señor, las fuerzas del cielo parece que están haciendo lo suyo. Ojalá todo esto que es expectativa se plasme en una realidad que haga que las cosas para la Argentina sean mucho mejor, porque todas las condiciones están dadas. Así es. Lo que yo quiero ratificar acá, que nunca tuvimos un gobierno más pro-judío y más pro-israelí, ¿no? Y eso yo creo que hay que siempre... Es el gobierno más judío del mundo, más que el israelí, pero después se lo cuento. Es muy probable. Ahora el problema es, bueno, que todo vaya bien, como decían nuestros abuelos, no vaya a ser. Abrazo grande. Abrazo grande. Sergio Berenstein con nosotros, un análisis del momento de la Argentina y claro, también su vínculo con el mundo.